doctor Mauro Páez, médico de planta del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital Central de Mendoza y Centro de Estudios Digestivos de Mendoza. Nos va a hablar sobre la biopsia hepática, cuándo y por qué. Anteúltimo. Tiene 5 minutos, ¿no? Sí. Ya lo tengo claro, ya me vieron, muestro la carátula y me voy, no hay problema. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación al consejo que organizó el Congreso, y es un honor compartir esta mesa con dos ex instructores míos de Rosario, como el doctor Besón y el doctor Ruff. Con respecto a la biopsia hepática, ¿cuándo y por qué? Perdón. A ver. Ahí está. No, la inicial. No, eran chistes, ¿eh? No era chiste. La dos. Te lo tomaste Con esto. Bueno. La biopsia hepática se introdujo en 1983 en Alemania por Paul Ehrlich. Las primeras series publicadas fueron en 1930 y esta técnica logró un uso extensivo en 1950 con la técnica de punción-aspiración publicada por Menghini. Es de regla de oro fundamentalmente para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, para evaluar severidad de necroinflamación, severidad de la fibrosis, procesos concomitantes hepáticos e indudablemente guiar una conducta terapéutica. Sin perder de vista que hay que tener en cuenta que tiene un potencial de morbimortalidad, hay un error de muestreo, hay una variabilidad intraobservador, fundamentalmente en categorizar fibrosis, que llega a un 20%, y distintos grados de fibrosis, como sabemos, entre ambos lóbulos, que llega a ser de un 33%. La utilidad de la biopsia hepática, lo vamos a ver en los próximos 2 slides, indudablemente es de utilidad para la evaluación y estadificación de las hepatopatías crónicas, para la evaluación de etiologías que alteran la bioquímica hepática, para el reconocimiento de enfermedades inflamatorias y granulomatosis sistémicas, para la valoración de la fiebre de origen desconocido, para la valoración del tipo y extensión de lesiones secundarias a fármacos, para el diagnóstico de neoplasias intrahepáticas, como así también para el diagnóstico de los trastornos infiltrativos sistémicos, para la evaluación de las hepatopatías colestásica crónica y prolongada, la ductopenia idiopática del adulto y aquella ductopenia asociada a colestasis prolongada por fármacos. Además sirve para proveer de tejido para cultivo de agentes infecciosos, como pueden ser las micobacterias, para la evaluación del estado del hígado tras un recambio de órgano, para la evaluación de la eficacia de tratamientos instaurados e indudablemente para la evaluación de aquellos cuadros de ictericia, hepatitis aguda o hepatomegalia de origen desconocido. Con respecto a la vía de toma de la muestra, como sabemos, tenemos la vía percutánea con o sin control ecográfico, la vía laparoscópica, la vía quirúrgica, dentro de la cual tenemos la cirugía NOTES, que es por orificios no tradicionales. Hay algunos trabajos publicados con muy bajo volumen de pacientes, donde fundamentalmente es en obesos, donde se hace una biopsia transgástrica. Para eso falta un poco más de tiempo y volumen de pacientes para evaluar si esto es conveniente o no. Indudablemente en aquellos pacientes con una coagulopatía severa, la vía transyugular es la indicada. Como sabemos, tomar una muestra del hígado nos permite información topográfica del mismo, hacer las tinciones convencionales y las específicas según las características anatomopatológicas evaluadas y hacer estudios moleculares y de pesos de metales. Las contraindicaciones fundamentalmente están dirigidas para la técnica que por ahí más usamos, que es la percutánea. Como sabemos, se clasifican en 2 grupos, las absolutas, las relativas. Las absolutas fundamentalmente es la falta de cooperación del paciente en realizar un periodo de apnea acorde, la coagulopatía, la incapacidad de realizar transfusiones,
en aquellos pacientes donde hay una sospecha de infección por equinococo activa y donde se sospecha que la imagen que estamos viendo puede ser un hemangioma u otro tipo de tumor vascular. Las relativas son la presencia de ascitis, las infecciones en la cavidad pleural derecha y la infección peritoneal subdiafragmática derecha. Las complicaciones de la punción biopsia percutánea fundamentalmente, como sabemos, lejos la más común es el dolor, que puede ser pleurítico, peritoneal o diafragmático, los cuadros de hemorragia, los cuales pueden ser intraperitoneal, hemobilia o intrahepática o subcapsular, los cuadros infecciosos de peritonitis bacteriana, bacteriemia, cuadros de sepsis o de infección local con formación de abscesos. Además, también está totalmente descrito la producción de neumotórax, la formación de fístulas arteriovenosas, los eventos de rotura de aguja, de reacciones frente a la anestesia y la biopsia de otros órganos como el pulmón, la vesícula, el riñón y el colon. Y como sabemos, tiene una mortalidad que aunque sea baja, está franca y concreta. Es por eso que por ahí en este último tiempo, en estos últimos años, se ha tratado de buscar algún método que sea no invasivo y que trate de brindar varias de las informaciones que hemos tratado ahí de describir, que describimos durante la utilidad. Y por ahí lo que más se está arrimando es la elastografía por ecografía, FibroScan, que como sabemos es el método invasivo ideal para diagnosticar la cirrosis. Desde el punto de vista técnico utiliza una sonda que actúa como emisor y receptor. Esta sonda se compone de dos segmentos, uno que emite un pulso elástico de vibración y otro segmento que es un traductor que emite y recibe una onda de ultrasonido. Dicha onda atraviesa el tejido hepático, alcanzando una profundidad en un tiempo, la cual depende de la rigidez del parénquima del hígado evaluado. Indudablemente, dentro de los resultados que arroja, si es de 3 kilopascales, indudablemente estamos hablando de un hígado normal, un F0. Si es de 40 o más, estamos hablando de un F4 en un paciente cirrótico. Indudablemente las ventajas de esta nueva técnica es que es un método rápido, analiza 100 veces más de volumen que una punción biopsia hepática, no tiene complicaciones. Como desventaja, fundamentalmente desde el punto de vista de la contextura en obesos, por ahí no arroja una información fidedigna. Y como vamos a ver también un poco más adelante, no diferencia fibrosis de esteatosis. Para ir cerrando, como conclusión, la punción biopsia hepática sigue siendo un método esencial para el diagnóstico de las enfermedades hepáticas, fundamentalmente de origen autoinmune, en la sobrecarga de metales, cuando uno debe buscar granulomas, para cuantificar la ductopenia tanto sea idiopática o por fármacos, en el síndrome febril prolongado y para evaluar inflamación. En lo que respecta a la infección por virus C, la biopsia hepática, como sabemos, está sugerida en todos los genotipos 1 y en aquellos pacientes mayores de 60 años, cualquier sea el genotipo, es esencial tener una biopsia hepática para evaluar fibrosis, para ver el momento ideal para comenzar o no un tratamiento. Con respecto al virus B, la punción biopsia hepática es fundamental cuando se presenta fundamentalmente una entidad clínica que un paciente tiene un DNA elevado, con adeninotransferasas normales y sobre todo si ese paciente tiene un perfil viral que es un mutante, un antígeno E negativo, hacer una biopsia decide el tratamiento. El FibroScan sin duda está ocupando un lugar en la práctica clínica, aunque presente escasa capacidad de discriminar fibrosis en estadios intermedios, de ver inflamación y de detectar granulomas. Por último, es una realidad que para el seguimiento de algunas enfermedades crónicas de hígado es necesario disponer de métodos fiables, rápidos, económicos y que impliquen una maniobra no invasiva, que hasta el día de la fecha no lo tenemos, pero sería lo que hay que alcanzar. Lo ideal tal vez actualmente sería combinar métodos directos y utilizar algún algoritmo para establecer grado de fibrosis como el APRI. Desde ya, muchas gracias. Bueno,
Gracias, doctor. Gracias a todos los panelistas y a los asistentes. Y a pesar del doctor Rufo, hemos terminado en horario.